Saludos iglesia, soy una vez más Rob con todos ustedes y en esta ocasión vamos a refrescar un poco cómo está corriendo todo este desenlace profético. Quiero hacer una retro análisis, podría decir, o una retrospectiva de lo que hemos venido hablando, solo para ir ordenando todo este desenlace y todos estos episodios que he estado lanzando en el análisis de quién será el falso profeta y quién será el anticristo. Los dos cuernos que menciona el libro de Daniel y que también en el libro de Apocalipsis se conocen como las bestias o las dos bestias que surgen en este maravilloso libro profético escrito por nuestro hermano el apóstol Juan. Y bien, recordemos que en la palabra del Señor nos aclara todo este dilema. Tenemos que entenderlo bien, iglesia. Tenemos que saber claramente en qué tiempo estamos y tratar de conectarnos con ese tiempo cronológico escrito por la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese lente profético por el cual todos nosotros los intérpretes podemos ver cómo el mundo está en su atmósfera, moviéndose. Cuando nosotros agarramos ese lente profético, que es la escritura, la palabra del Señor, entonces nosotros podemos ver el mundo y entenderlo. Es así como el hombre de Dios, el profeta, el intérprete debe ver este desenlace profético. Cuando se comienza a especular a través de sueños, a través de películas, creo que todo eso conlleva al error, a la apostasía y finalmente a la condenación a las personas. Porque cada persona, yo sé que usted debe entender algo, iglesia. Usted puede tener hambre de Dios, pero yo lo mencioné en el capítulo o en el episodio anterior, que el apóstol Juan, él nos explicaba ahí que la unción misma ayuda y le enseña al hombre de Dios o a la persona, o sea, en términos generales, a la mujer o al hombre de Dios, lo que es el tiempo final. Algunos lo perciben simplemente, aunque no entienden mucho de escatología, por la ayuda espiritual que el Espíritu Santo, valga la redundancia, les da a entender. Pero siempre es necesario buscar la ayuda de algún intérprete, algún hombre de Dios que tenga el Espíritu de Dios y que hable con verdad, porque en este tiempo debemos entenderlo y tenerlo bien claro. Se levantarán falsos profetas, y cuando la palabra habla de falso profeta, en la etimología encontramos que falso profeta significa falso anunciante, falso predicador, falso ungido o falso persona que llamándose cristiano, en vez de ayudar al pueblo de Dios, lo lleva y lo conduce al error. Entonces, uno como pueblo de Dios, usted que está y que busca la verdad, usted no debe guiarse por esos predicadores que tienen seguidores masivos, o sea, tienen masas y todos esos borregos siguen estos predicadores y se nutren de falso pasto, o sea, de falsa palabra, que al final, ¿qué es lo que termina haciendo toda esa apostasía y toda esa falsedad? Que esta persona, cuando ya se han nutrido de tanta apostasía, escuchando predicadores como Gary Lynn, Armando Alducín, Antonio Bolaine, David Diamond, Dante Gebel y entre otros, entonces la persona ya cuando viene y encuentra que un hombre de Dios sale del anonimato por orden de Dios, no porque uno lo quiera. En mi caso, yo no pretendo estar en las redes porque a mí me interesa. Es más, le voy a confesar algo aquí en confianza. Yo soy una persona que repudio las redes. Repudio las redes y solo a abrir el Facebook me causa náusea. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que se ve ahí son a plataformas que sirven a la bestia y que son la representación de la imagen de la bestia para llenar el corazón del hombre que anda buscando a través de esas plataformas llenar su corazón, y cuando lo llenan de basura, porque ahí se encuentra el infierno mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Facebook yo realmente solo lo tengo activo, primeramente por una cosa, para ayudarle a las personas, y segundo, para hacer compras y ventas en lo que es el marketplace que está en Facebook. Pero sinceramente, se lo digo, tengo ya aproximadamente casi un año, y más que no estoy en las redes, estoy desactivo con Facebook. Y otra de las cosas es como Instagram o Twitter, y entre otras, que son redes que la gente sigue. Yo realmente no estoy ahí porque no me interesa, no me importa, y
y he usado Facebook, porque sé que y he usado YouTube, porque es la única plataforma en la cual yo puedo ayudarle, porque sé que todo es un canal universal, prácticamente es una plataforma universal que uno puede utilizar y que muchas personas vienen cansados de su trabajo y pueden prenderla, encenderla, y es podría decirlo, la plataforma más vista a nivel internacional cuando uno viene cansado y uno quiere ver si hay algo bueno que se encuentre entre toda la basura que se ve allí en estas plataformas, porque ahora lo que se promueve es anticristianismo, pornografía, mentira, sedición y bueno, es tanta basura. Pero prosigo. Iglesia, usted tiene que estar bien claro. Usted va siguiendo al Señor. Y en esta ocasión vamos a refrescar, sin más preámbulo, el tiempo en el que estamos. Vamos a ver. Vamos a hablar un poco del tiempo de transición en el que estamos para que usted se ubique y sepa a dónde se encuentra usted proféticamente. Es necesario que yo lo grabe nuevamente, que lo explique con esta manera, que lo voy a explicar para que usted lo tenga bien claro y no se deje extraviar de esos pseudo predicadores, los cuales yo denuncio, no porque a mí me gusta denunciar, realmente nunca me ha gustado entrar en conflicto con denuncia, pero es que en la actualidad debemos tenerlo bien claro, cómo estos predicadores pueden decirse hombre de Dios y están llevando al pueblo de Dios a que se den eso. No lo entiendo, cómo pueden llamarse hombre de Dios. Mire, solo por ética el hombre de Dios debe decirle al pueblo de Dios, mire, si ellos no creen que eso es la marca de la bestia, por lo menos por ética deberían decirle al pueblo de Dios, no se pongan eso porque les va a causar problemas físicos y en tiempos futuros y van a tener problemas de salud. Entonces, ¿cómo una persona, cuando ha escuchado y escudriñado las escrituras que dice que aquel que destruye el cuerpo de Dios, que es templo y morada del Espíritu Santo, también Dios lo destruirá? ¿Cómo un predicador puede lanzar la oveja de Dios que no le ha costado y dársela al lobo? Entonces, es ahí donde yo tengo que denunciar, porque es inconcebible que yo viendo todo esto que está sucediendo, yo lo deje desapercibido y no lo denuncie. Por eso es que yo tengo que denunciar a estos predicadores, estos pseudo predicadores, que hoy, en vez de mostrar valentía y de haberle dicho al pueblo de Dios, ¿saben qué? No se den eso, porque hoy tenemos que luchar. Mire, yo le voy a decir, hoy, en tiempos en los que estamos, predicar este tipo de evangelio que estoy predicando yo, es arriesgar esto, es exponerse, es exponerse al vituperio, a la difamación, a las críticas, y es más, a no tener seguidores. Y yo no busco seguidores, ¿va? Pero es parte de esta secuencia a lo que yo me expongo. ¿Por qué? Porque la gente quiere escuchar un evangelio que le diga, vas a prosperar, vas a tener muchos carros, vas a tener muchas casas, y todo ese falso evangelio que es predicado desde esos pseudo predicadores y de esas televisiones como enlace con el infierno. Entonces, toda la gente le gusta escuchar esto. Entonces, es aquí donde yo dentro para decirle a usted, por favor, no haga caso a eso. Pero bueno, sin más preámbulo, vámonos a este episodio que se llama Detectando el fin de los tiempos, la hora final. Así se va a llamar este estudio o este análisis. Analizando y estudiando la hora final. Bueno, recordemos que desde tiempos finales en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchos versículos que hacen referencia al día del Señor. El día del Señor grande y maravilloso, el día del Señor que vendrá con espanto y desolación y destrucción. Así lo menciona muchos profetas en el Antiguo Testamento. Pero luego tenemos en el libro de Daniel, que el ángel Gabriel se le acerca a Daniel. Permítame un momento. Vamos a estar ahí. Bueno, en el libro de Daniel, en el capítulo 8 del 17, dice así: vino luego cerca de voy a corregir el error. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el fin de los tiempos. Aquí Gabriel le está diciendo a Daniel: mira, chavalo, tranquilo, cálmate. Sé que estás un poco enfermo, sé que toda esta visión te ha causado un poco de dolor, malestar, porque Daniel quedó grave después de ver toda esta visión. Él no lo podía digerir fácilmente, quedó mal. Entonces el ángel Gabriel viene y lo consuela y le dice: mira, chamaco, tranquilo, hombre, no es para tu tiempo, esto es para la gente del tiempo del fin. Ahí lo dice. Vea, la última palabra del cierre de este versículo, del capítulo 8 de Daniel, del versículo 17, lo dice así: el tiempo del fin.
considerando que el ángel Gabriel le está explicando a Daniel. Y bueno, entonces le dice en el versículo 19, dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Por eso es para el tiempo del fin. ¿Vio? Entonces, por eso es que en el Antiguo Testamento se dice la ira o el gran día de la ira del Señor, o el día de ira del Señor, o el último día, el gran día del Señor. ¿Por qué? Porque será un tiempo donde la ira y los juicios del Señor vendrán sobre esta humanidad que se ha manifestado con el espíritu del anticristo, revelándose como adversario contra el Señor. Entonces, proseguimos. El ángel Gabriel nos da una gran enseñanza aquí y nos está mostrando que al revelarle esta visión a Daniel, le está diciendo, tranquilo, esto va a ser para el tiempo del fin, así que llévala suave. En el capítulo 12, versículo 4, vuelve el ángel Gabriel y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Una vez más lo vuelve a repetir. Ahora, Daniel no estaba en el tiempo del fin, él simplemente pasaría parte de muchas etapas de esta sombra profética y de este desenlace profético que nos llegaría a nosotros. Entonces, llegamos al tiempo donde está el apóstol Juan, quien escribe el libro de Apocalipsis. A este hermano, a este apóstol, sí ya se le dice, mira, tú no lo cierres porque estás en el tiempo del fin. Pero vamos a leer antes lo que es la primera carta de Juan 2:18 y le dice, y dice así, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En otras traducciones dice el fin del siglo, el último tiempo, el tiempo final. Entonces, allí Juan nos revela que a través de estas cartas ya él estaba en el tiempo del fin. Que ya el espíritu del anticristo ya había hecho su manifestación y que estaba la iglesia cruzando el tiempo del fin. Ahora, es maravilloso entender que muchas de las traducciones dice el fin del siglo, en otra dice la última hora, en otro dice la hora postrera y en otro la hora final. Vaya agarrando lápiz y nota para marcar todas estas traducciones que marcan más claramente que el apóstol Juan nos estaba escribiendo que él ya estaba en la hora última, en la hora postrera. Ahora, usted dirá, pero entonces, ¿cómo es que nosotros, desde el tiempo de Juan hasta nosotros se largó esto? Pues claro, porque una hora tiene 24 minutos. Entonces él estaba como diciendo, comenzando el primer minuto, una hora tiene 60 minutos. Y él estaba comenzando el primer minuto. Nosotros ya estamos en el minuto 59 para que se termine esta hora. Y va a dar inicio al conteo final, lo que vamos a seguir explicando en este momento. Entonces, en el versículo 11 de 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos dice ahí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Incluso en otras traducciones el apóstol Pablo dice a nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Entonces tenemos claro que tanto el apóstol Juan y el apóstol Pablo, ellos ya tenían claro que el fin del siglo ya le había llegado a ellos. Ahora, cuando dice el fin del siglo, recordemos que también hace referencia al día final, al fin del siglo, a la última hora. La última hora, como lo vuelvo a repetir y como lo dije antes, contiene 60 minutos. Una hora contiene 60 minutos. Ellos estaban en el primer minuto, nosotros estamos en el minuto 59, entrando a ese tiempo de transición en el cual va a detonar y va a abrir todo este desenlace profético del fin del siglo y no hay más tiempo atrás. ¿Y cómo va a comenzar? Aquí lo vamos a ver para cerrar todo este episodio. Entonces, luego el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del 1 en adelante, él dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano, que no os dejéis conmover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, con el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Vio? O sea, aunque Pablo sabía de que ya estaban en el fin del siglo, con la hora última, como lo dijo el apóstol Juan, ellos decían y hacían referencia que habría algo que nosotros debíamos tomar bien nota, o tomar en nota y tenerlo bien claro, que iba a haber algo que nos iba a dar esa señal de que ya estábamos en ese
tiempo final. Y lo dice en el versículo 3, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía ahí y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto lo expliqué en los capítulos anteriores. Entonces, la apostasía era esa señal. Ahora, ¿cómo se manifiesta esta apostasía? Es que la gente siempre ha estado pensando de que es algo que de la iglesia, que vamos a estar viendo así como cosas que se ven en enlace, gente abusando del rebaño del Señor, haciéndose rico a través del evangelio, millonarios y todo eso, y entre otras doctrinas que van en contra. No, la apostasía es más que eso, era la abominación desoladora con la cual la iglesia participa, y a través de eso ellos se hacen uno con la bestia, y entonces queda expuesto toda la apostasía. ¿Por qué? Porque algo bien claro que voy a hacer un paréntesis antes de proseguir con este análisis, es que cuando el Señor resucita de entre los muertos, después de haber sido crucificado, Él le dice a la iglesia, aquí os doy autoridad de llevar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La iglesia recibe la potestad contra el maligno, la cual Adán y Eva le habían entregado en el huerto de Edén, pero a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor, la iglesia recupera y se pone en medio para ser el testigo y para ser el mediador y representante de nuestro Señor Jesús en la tierra para hablarle al mundo. Por eso es que la iglesia es un intermedio y que ha impedido durante todo este tiempo, hasta desde el tiempo de Jesús hasta nuestro tiempo, ha impedido que el espíritu del anticristo se manifieste en toda su plenitud, porque aunque recordemos que él ha hecho su manifestación como en los tiempos de Roma con César y Nerón y todo eso, ellos no pudieron reinar. El espíritu del anticristo no pudo reinar porque la iglesia venció, aunque ella sufrió persecución, hubo muertes en el Coliseo, se quemaban los cuerpos de los hermanos en vivo y eran hazmerreír de toda esa plebe de Roma en ese tiempo, y eran puestos en espectáculo para ser quemados vivos y comidos por bestias salvajes. Pero a pesar de todo eso, la iglesia salió victoriosa, salió victoriosa porque con fe y amor ellos vencieron a ese imperio que a la final terminó cediendo al cristianismo y legalizó el cristianismo en todo Roma. Entonces, allí seguimos y vemos de que la iglesia siempre ha estado bajo persecución. Ahora, cuando la iglesia pierde potestad es cuando ya se dio eso. ¿Por qué? Porque ya ahí no hay más manera de expiar el pecado. Ya no hay otra manera. O sea, la expiación del pecado la hace nuestro Señor Jesús a través de su muerte en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre. Esa es la expiación del pecado que representaba el tabernáculo de Moisés en el desierto y representaba el templo en su tiempo, y que fue destruido, pero que dice que el velo del templo se rasgó, y la iglesia y nuestro Señor representan ya el nuevo tabernáculo, el templo de Dios y representante de Dios en la tierra. Entonces, al perder la iglesia la autoridad por haberse dado eso, solo queda un poco que es el trigo que está siendo purificado para irse con el Señor. Ahora, debemos tenerlo bien claro. La bestia recupera su autoridad por eso, porque la iglesia se sometió. La iglesia, los cobardes se sometieron y se dieron eso. Disculpe que hablo así, pero es que es la realidad. Y si usted escucha este mensaje y usted se ha dado eso, usted tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios. Y de antemano se lo digo, no me gusta hablar con mentiras, aunque me duela, pero usted no se va a ir en el arrebatamiento. La iglesia que no se leudó con eso es la que está en el tren que lo llevará hacia la Nueva Jerusalén. La iglesia que no se ha dado eso, ni eso, usted téngalo claro, iglesia. Usted tiene el ticket, no se lo deje robar, porque la palabra dice, el adversario, Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y él vino para matar, hurtar y destruir. Él no puede robar al mundo porque ya el mundo le pertenece. Él lo que le quiere robar a esta generación es su salvación, pero sobre todo a la iglesia, la salvación, y le quiere robar su tico para que usted no entre a ese llamado supremo y llegue a la culminación de su carrera. Porque recordemos que el apóstol Pablo mismo, él vivía como siendo salvo, pero decía también vivo como no siendo salvo. No que lo decía, pero lo proponía de esta manera. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo a la meta final para el supremo llamamiento.
Entonces él decía que uno debía seguir avanzando en todo este recorrer espiritual que nos está llevando hacia nuestro tiempo y supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, para que obtengamos ese galardón maravilloso que es la inmortalidad, por el cual seremos semejantes a Él, como lo menciona la segunda carta de Tesalonicenses, donde dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, porque solo los que son santos podremos ser como Él. Entonces, santifiquémonos, purifiquémonos y estemos bien delante del Señor para que cuando Él venga no nos agarre como vírgenes durmiendo, sino que dice que Él vendrá y tomará a su esposa y le dirá: oh, esposa mía, ven a mí, levántate, vamos a celebrar las Pascuas y las bodas del Cordero, que serán 7 años. Durante aquí se llevará un tiempo de tribulación, y que más adelante voy a estar explicando eso. Yo creo que nos vamos antes de la tribulación, pero claro, yo le voy a decir una cosa. Es una interpretación y uno debe estar preparado. Sea que lo pase o no, vamos a tener que estar listos. Yo, como digo, soy de los que creo que nos vamos antes, pero si no fuese así y estoy equivocado en mi interpretación, debo estar listo. O sea, no debe armarse ningún problema, como muchos fanáticos religiosos que se crean discordias y dividen al pueblo de Dios por simple hecho de creer de que si se va antes o no se va antes, y de ahí empiezan a poner una división inmensa en el pueblo de Dios. No, la iglesia debe seguir adelante en todo esto, sea que pasemos o no. Pero yo voy a estar dando mi punto de vista más adelante, porque creo que no, y con las escrituras. Ahorita lo más importante es que sigamos analizando y entendiendo que estamos en este tiempo de transición para entrar al tiempo final. Bueno, entonces vamos a seguir. El apóstol Juan nos dice que estamos en la hora final. El apóstol Pablo también nos dice que estamos en el fin, que nosotros hemos alcanzado el fin del siglo o el fin de los siglos. Y vamos a ir cerrando cuando en Mateo 24, del 13 en adelante, el Señor está sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ve, ahí vuelve a presentarse el fin del siglo. Esta palabra que es muy importante para nosotros para entender el tiempo de transición y cuándo vamos a entrar a este tiempo del siglo. Porque los apóstoles que decían Juan y Pablo, ellos aseguraban haber entrado ya, haber alcanzado el fin del siglo, el último tiempo, la última hora. No quiere decir que ellos ya estaban para ser arrebatados o no. Es como cuando yo le digo: mira, estamos en el último día. Y el último día tiene 24 horas. Ellos estaban en la primera hora, nosotros estamos en la hora 23 con minutos para cerrar el día completo, y empieza la gran tribulación, lo que será la segunda parte de la abominación desoladora, que comienza y se divide, porque la última semana de Daniel es lo que detona el fin del siglo, y ahí comienza todo y ya no hay vuelta atrás. Nosotros estamos en ese tiempo de transición, estamos ya terminando el día y entrando a lo que es la última semana de Daniel, y eso es lo que determina la gran tribulación, la pretribulación, y lo que también se llama la abominación desoladora y la última semana de Daniel. Entonces allí ya todo sabemos que ya no hay tiempo atrás, y que esto solo le quedan 7 días, que son equivalentes a 7 años, y se establece el reino del Señor. Ahora, vamos a ver, aquí el Señor les dice a los discípulos: mira, le dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Vio? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? Muchos falsos profetas se están levantando, como Gary Lynn, Gavito, David Diamond, Antonio Bolaines, Armando Alducín y entre otros, y como Germán Ponce también, de la iglesia Ebenezer de Honduras, que le exigía al pueblo de Dios darse el veneno si no entraba a la iglesia. Pueden imaginar hasta qué nivel de apostasía llegó este tipo, un predicador que siempre lo admiré. Pero bueno, es que ese veneno, ha dividido la cizaña y el trigo. Démonos cuenta, iglesia, que esto es así, es la realidad. Entonces, el veneno ha dividido quién es el pueblo de Dios, quiénes son los que han sido elegidos para presentarse como las 5 vírgenes prudentes, y que están en el tren que los llevará a casa, a la Nueva Jerusalén, y que están esperando ya a su Señor, para que el ángel tome el timón y nos lleve y diga, como dice el Señor, que enviará a su arcángel Miguel, y le dirá, tocará la trompeta, y el pueblo del Señor alzará su vuelo para encontrarse con su esposo maravilloso, el cual siempre ha soñado. Entonces, aquí en este versículo tenemos que habrán rumores de guerra. O sea, todo eso, estas falsas especulaciones que se hace, que Rusia, que va a entrar en guerra con Israel, todo eso es mentira, todo eso es falsa
a falsas doctrinas, falsas predicciones de falsos predicadores, y que los siguen igual son uno con ellos y van a juicio de condenación por ser mentirosos y estar todos en un mismo engaño. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice en el capítulo 15 que hay una señal bien importante que debemos entender, que cuando va a detonar el fin del siglo. Dice ahí el versículo 15, el capítulo 24 de Mateo, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, allí comienza el fin del siglo, la última semana de Daniel, que detona ya el conteo final. Y esto ya no tiene vuelta atrás. Solo quedan 7 años que se dividen en dos, entre la última parte que le quedará a la abominación desoladora, porque la abominación desoladora tiene 7 años, comenzó en el 2019, termina su primer periodo en el julio de este año y se extiende con los 3 años y medio más para allá, y luego llegará parte, la última semana de Daniel, parte es de la abominación desoladora, y tendrá su culminación en los primeros 3 años y medio de la última semana de Daniel, y luego comienza la gran tribulación, que comienzan los juicios de Dios. Pero la iglesia, yo creo, no estaremos aquí. Y si estoy mal en mi interpretación, no hay ningún problema. Vamos a cruzarlo, vamos a enfrentarlo, estamos listos. Somos el pueblo de Dios, debemos estar preparados para todo, así como lo he estado firme en todos estos días predicando y estoy dispuesto a pagar el precio. Pues no me es igual que viniera este tiempo y enfrentarlo. Entonces seguimos. Vamos a ver, voy concluyendo en el libro de Daniel, versículo 27 del capítulo 9, dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el destructor o asolador. Entonces ahí vemos que la última semana es lo que detona ya el fin del siglo. Ahora, ¿cuándo comenzará? Es lo que estamos viendo aquí. Comenzamos en el 2019 con 7 años que preceden a la abominación desoladora, porque la abominación desoladora significa los que se dieron eso. Entonces ahorita terminará del 2019 hasta el julio de este año, hace 3 años y medio, y le quedarán 3 años y medio que se unirá a la última semana de Daniel, que serán 7 años, por lo cual 3 años y medio de la abominación desoladora y 3 años y medio de la gran tribulación, que representan los juicios de Dios en toda su culminación para establecerse el reino de Dios milenial. Ahora, cierro con esto, en Mateo 24:34, repito, Mateo 24:34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Luego dice en Lucas 21:9: y cuando oyereis de guerra y sediciones, no os aterréis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Y cuando oyereis de disturbio, dice otra traducción, no os aterréis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero no es el fin. Pero el fin no sucederá inmediatamente. Ahora, perdón. Veis que el Señor nos dice: hey, tranquilos, antes que comience el fin del siglo, antes que entremos a la etapa final del último siglo, vamos a encontrar sediciones. Por eso es que países como Perú, Italia, Francia, Brasil y algunas partes de México y Canadá, ya hay disturbios, hay sediciones. ¿Por qué? Porque el pueblo se está alzando contra este espíritu del anticristo, que se ha levantado por medio de un régimen, un sistema político, el cual representa la cuarta bestia que se ha presentado y que ha cubierto toda la tierra, pero que vendrá otro cumplimiento profético, porque de esta bestia que se ha presentado de toda la tierra saldrá otro reino que cubrirá las 10 naciones, el cual estaré hablando más adelante para que usted lo entienda bien. Y entonces, a partir de ahí, ya vamos a entrar en lo que es la última semana de Daniel y el tiempo final. Entonces, ya estamos en tiempos de sediciones. Sediciones en la palabra etimológica significa conflicto, sublevación del pueblo en contra del gobierno, porque recordemos que el caballo, el jinete rojo, el bermejo del Apocalipsis, es el que está recorriendo toda la tierra y es el caballo del socialismo implantado por este régimen de psicópatas, que son la representación del espíritu que estuvo allá en el cielo y se manifestó en contra de nuestro gran príncipe, nuestro Señor y nuestro Padre Celestial, cuando quiso, dice, subir a las estrellas y establecer su trono, siéndose el mismo Dios. Por eso el Señor le dice en el capítulo 28 de Ezequiel: tú eres hombre y no Dios, dándole a entender, tú eres una creación y no eres Dios, tú eres nada más algo que yo creé, y cómo tú has comparado. Entonces vemos que ese espíritu siempre estuvo ahí antes de la creación del hombre y se ha manifestado, y tendrá una culminación para que Dios
lo encierre y lo destruya completamente, y entonces vendrá el establecimiento del reino del Señor. ¿Por qué Dios lo ha permitido así? Porque todos los seres angelicales y el pueblo de Dios santo que ha quedado la iglesia, tenemos que comprender que en el futuro reino, como lo dice el libro de Hebreo, tienen que haber cosas que son removibles para que vengan las inconmovibles. Todas estas cosas que estamos viendo es un conjunto de enseñanza para saber que uno no debe tener un comportamiento así, como lo menciona en los capítulos o episodios anteriores, donde expliqué cómo este opresor se comportaba contra nuestros hermanos, los consiervos, los ángeles, nuestros hermanos allá en las regiones celestes, que los oprimía, se enseñoreaba, dice, sobre ellos, y que todos ellos quedaron contentos y se cantaron alabanza después que este opresor fue arrojado del cielo, porque este tipo donde iba había alcanzado ya tesoros a causa de la sabiduría, los dones que el Señor le había dado, y que a causa del puesto y potestad que el Señor le había dado como mano derecha de cuidar de todos los ángeles, este tipo había abusado de ese puesto, como decirlo, de vicepresidente, y había comenzado a enseñorearse de nuestros hermanos, los cuales los quiso sufrir, los aterraba y los oprimía. Un sufrimiento que, imagínense, para que cuando este tipo cayó, nuestros hermanos, los consiervos, lo celebraron con gran gozo. Dice que se cantaron alabanza. Oh, cómo caíste, opresor. Se cantaron alabanza cuando tú caíste y fuiste lanzado al abismo. Por eso es que él fue lanzado al abismo y surgirá de nuevo del abismo para ir a perdición. ¿Va? Entonces, seguimos con todo este enlace, iglesia. Termino, solo le quería mostrar cómo estamos en esta última hora y que ya estamos cerca del fin de los tiempos. Esté pendiente porque en este tiempo voy a hacer otras prédicas más, y estamos analizando quién será el falso profeta, quién será el anticristo, un tip que le doy para los siguientes videos, y también vamos a ver quiénes serán las naciones que van a formar, y a estas dos piernas, a estos dos pies, los 10 dedos el capítulo 2 de Daniel, que representan la imagen de Daniel y que se deben manifestar en este tiempo pronto, posiblemente este año o más adelante, pero que ya estamos cerca para ver este cumplimiento cuando ellos digan paz y seguridad y se forme esa bestia que formará 10 reyes, pero que luego se transformará en una bestia, en un dragón que complementará 7 cabezas y 10 cuernos, y como dice el libro de Daniel, a 3 derribó, a 3 cayeron, porque dentro de esa unión, como serán por alianza humana, serán en parte fuerte, serán en parte frágil, pero como todos quieren tener el totalitarismo, el poder supremo, guiados por la bestia, porque son ávaros, son psicópatas, van a querer tener el total poder de toda la humanidad. ¡Qué psicópata! Realmente, bueno, esta es una enseñanza que debemos aprender en la eternidad, que no se debe hacer y que vamos a tener bien en cuenta, un gran aprendizaje cuando se establezca el reino del Señor. Vamos a cantar alabanza por eso, porque todos estos regímenes déspotas, opresores y que se enseñorean sobre los pueblos quedarán totalmente fumigados y aplastados por el reino que se establecerá pronto, nuestro gran príncipe, al único de que debemos la honra, la gloria y el poder, porque es un ser maravilloso que lo creó todo, es el único que dio la vida por nosotros y que nos hizo a su imagen y semejanza y que nos ama tanto, y muestra eso en la cruz del Calvario, lo mostró dando su vida y su resurrección por nosotros, para que delante del Padre tengamos paz y ya no haya la ira de nuestro gran Padre Celestial, el cual él se enoja porque y está airado, porque ¿cómo cree que un padre que ha creado su creación puede estar alegre viendo abortos, viendo al hombre perdido en la violencia, en el señorío, todo lo que estamos viendo? Porque ¿quién estará feliz con este mundo? Realmente yo no estoy feliz. Yo deseo que el reino del Señor esté establecido en este mundo, en este planeta y luego en el universo, para que vivamos en paz y podamos ya dar alabanza y gloria al Señor, porque a mí me hace falta darle alabanza al Señor. Siempre lo hago diario, pero no hay como hacerlo en grupo. Imagínense cuando estemos delante del Señor con esas grandes orquestas, con Beethoven, Mozart, los grandes músicos que el Señor nos ha presentado a través de la historia, y estemos cantándole con esas orquestas angelicales a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesús. Será un reino maravilloso, el cual debemos desearlo, anhelarlo y quererlo. Bendiciones, abrazos. Una vez más, soy Rock con todos ustedes. Hasta la próxima.